Bendecida tarde, bendiciones. Que la nube del Eterno, del Shaddai, del Todopoderoso, sea cubriéndote, cubriendo tu familia, tu hogar, cubriendo de una manera especial y sobrenatural todos tus bienes materiales y espirituales. En Números, ayer estuvimos hablando sobre cómo María y Aarón murmuraron de Moshe Rabenu, de Moisés. Y ellos nada más no murmuraron. Mire qué tremendo cuando se despliega una atmósfera, cómo puede arropar aún hasta los líderes. María y Aarón murmuraron. Pero ¿por qué María murmuró con Aarón? Porque tuvo que haber sido María, porque Aarón no recibió castigo. ¿Y por qué María murmura? Porque había un ambiente de chisme y de murmuración. El pueblo iba avanzando hacia Canaán y aún estaban murmurando. Estaban añorando lo que habían dejado en el pasado. Y esa fuerza maligna del chisme se expandió y tomó a María. Claro, María tuvo que haber tenido una puerta abierta para que ese chisme, esa murmuración, entrar en ella. Quizás no es que era ninguna pecadora, pero algo, María no estaba de acuerdo en algo. Pero ella solamente no murmuró. Fíjese que dice en Números 24:11, Moshe salió y contó al pueblo lo que Adonai le había dicho, y reunió a 70 ancianos israelitas y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Eterno bajó en la nube y habló con Moshe. Luego tomó una parte del espíritu de Moshe y se lo dio a los 70 ancianos. Una transmisión. En cuanto el Rúa reposó sobre ellos, comenzaron a hablar como profetas. Pero esto no se volvió a repetir. El verso 16 dice, 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medá, habían sido escogidos entre los 70, pero no fueron a la tienda, sino que se quedaron en el campamento. ¿Qué habrá pasado? Porque estos no quisieron ir. De repente estaban molestos, de repente no estaban de acuerdo en algo. Y sucedió como cuando Moshe le dice a Coré que venga para hablar, que no hiciera eso, que no traera división. Él le dijo, de aquí no me mueve nadie, parafraseado, porque decía, no voy ni ustedes ni los que están conmigo. Entonces quizás estos los mandaron a llamar porque estaban entre los 70 y eran ancianos y se rebelaron ante la autoridad y no fueron. Pero cuando el Eterno tiene un plan para cada quien, aunque las personas se rebelen, el Eterno va a cumplir su plan, aunque más adelante venga el proceso por la rebelión,
pero igual el tiempo del Eterno es perfecto. Entonces se quedaron en su campamento. En el pueblo de Israel, sabe que habían personas mixtas. No todos eran israelitas. Había muchos egipcios que se fueron con el Eterno. Muchos que se fueron con Moshe. Hubieron muchos egipcios que se fueron. O sea, era una mezcla. Y ellos tenían sus cosas en su corazón. Entonces, me imagino que estos dos, uno al otro, no vamos para ninguna parte. Ya estamos cansados de tanta reunión y tanto habla y habla y habla. Y no vemos ningún resultado. Vamos a quedarnos aquí. Pero había una atmósfera donde el Eterno estaba pisando tierra, estaba pisando el campamento. Y la unción profética se desató. Pero como todo, hay una atmósfera profética, pero también hay una atmósfera de murmuración, porque había murmurado una de las líderes, porque María era profeta también, era una profetisa. Entonces un muchacho fue corriendo a decirle a Moshe, el da y me da, están hablando como profeta en el campamento. Murmuración, chisme. Entonces Josué, hijo de Nun, el hombre que iba a recibir todo lo de Moshe, que desde joven era ayudante de Moshe, dijo, Señor mío, Moshe, prohíbeles que lo hagan. Y este Moshe tan humilde, porque él quería que todos, Moshe era de esos líderes que necesitamos hoy, que quieren que todos hablen en lengua, que todos ministren, que todos evangelicen. Él no tenía preferencia con nadie. Su humildad de él era como Yeshua. Yeshua sabía que Judas era un perro, un desgraciado. Y aún así, Yeshua le decía a Judas, anda y compra tal cosa. Cuando querían darle una ofrenda a Yeshua, Yeshua decía no. Désenla a él. Porque la gente ya conocía a Judas y le daba ya hasta miedo ofrendar. Pero Yeshua, dásela a él. Él la guarda, él es el administrador. Así quería hacer Moshe. Moshe quería hacer eso. Entonces Moshe le contestó, ya estás tú celoso por mí, Josué. Todavía, esto no lo dice, pero yo sé que Moshe le dijo, tú vas a recibir lo que yo tengo. La unción mía va a ser traspasada. Lo que yo iba a terminar de hacer, tú lo vas a culminar a hacer. Y tú tienes celos de mí, por mí. No te preocupes por mí. Ya quisiera yo, Josué, que el Elohim de Israel le diera el soplo a todo su pueblo y que todos fueran profetas. Tú no te imaginas, Josué, la carga que yo me quitaría. Que todos fueran profetas. Entonces Moshe y los ancianos de Israel volvieron al campamento. Entonces, tú tienes celos a causa mía, no tengas celos. No hables por mí. Déjalo. Tú no te estás dando cuenta la unción. Tú no te estás dando cuenta el mover que hay. Entonces dice, en Primera de Corintios 14 dice, procura alcanzar el amor, pero también desea ardientemente las manifestaciones espirituales,
Sobre todo, si puedes profetizar, profetiza. Eso le estaba diciendo Pablo a los corintios. También le dijo en 14 igual, el 39. Por tanto, hermanos míos, anhelen profetizar, y no le prohíban a la gente hablar en lengua, cuando sean lenguas inspiradas por el Ruach Codex. Después de la llegada de Mashiach, la profecía era solamente dada a una parte del pueblo. El deseo del Eterno era expresar por boca de Moshe Rabenu y el Rabí Shaul, Pablo, que todos profetizaran bajo la inspiración del Ruach Codex, del soplo divino. Eso era lo que quería Pablo para los corintios. Y eso era lo que quería Moshe para el pueblo de Israel. Porque si todos profetizaban, iba a ser mejor, más fácil, más llevadera la carga para Moshe. Y para estos 70 ancianos, que ya no eran 70, eran 68, porque 12 habían quedado en el campamento. Pero cuando el Eterno le hace el llamado a un hombre o a una mujer, donde se meta, el Eterno va a hacer que cumpla lo que tiene que cumplir. ¿Cuántas veces en la congregación no hay personas que hablan en lengua? Y dicen, cállate, esto. Usted sabe qué me hacían a mí, de repente usted va a decir, cada vez que usted vea un video o un audio, te va a decir, ay, pero esa hermana sí le hacían. No, yo no me doy de víctima. Simplemente que cada palabra de la Torá o de la Taná, de la Biblia, yo siempre encuentro una experiencia que yo viví. Cuando yo hablaba en lengua me empujaban, me daban. Pero como era algo sobrenatural de mí, entonces yo levantaba más la voz. Yo levantaba la voz durísimo y me empujaban para que yo no hablara en lengua. Y entonces había algo tan fuerte dentro de mí que dejaba de hablar en lengua y empezaba a cantar en lengua. Una vez me pasó una experiencia muy tremenda. Y usted sabe por qué yo cuento mis experiencias. Y le doy gracias a mis hermanos que el Eterno usó para que hoy yo fuera esta mujer que yo soy. Y créame, en mi corazón no hay ningún tipo de rencor, porque si el Eterno tenía que usarlos a ellos para hacerme a mí fuerte, para que yo entendiera que Él era el que tenía el dominio sobre mi vida. Una vez estoy danzando, empecé a hablar en lengua. Yo hablaba en lengua bajito, no es que yo hablaba gritando, no, bajito, yo muy bajito. Me podían escuchar los que estaban delante de mí y quizás un poquito los que estaban atrás. Pero no era que hablaba en lengua para que no. Y como me estaban perturbando tanto, empujando, me arrimaban, me agarraban, yo empecé a danzar. Cuando yo empiezo a danzar, viene una hermana y me intenta agarrar. Y esa hermana salió disparada y cayó. ¡Oh! Pensaron que yo estaba endemoniada. Y entonces vino un varón, un hermano, de esos que les gusta estar haciendo liberación y no son libres, de eso. Y también quiso venir y me quiso poner la mano así, pero la mano le llegó así y ¡pum! Cayó también. Después vino otro y ¡pum! También cayó. Hasta que el pastor le dijo, no la toque. Está bajo la unción del Espíritu Santo, decía, no la toque.
Y ahí más nunca nadie ni me tocó, ni me empujó, ni nada. Eso era lo que quería Josué. Que fueran a callarle la boca a los que estaban hablando. Eso era lo que querían estos hermanos, que no pudieron entender que el soplo del divino, el soplo de santidad, el Ruach HaKodesh, llegó sobre ellos, porque ellos tenían una asignación. El Eterno les dijo que fuera. Pero cuando nosotros no estamos entendidos en las cosas, todo lo vamos a ver mal. Todo vamos a pensar que es mal. Y todo no es malo. Por eso es que el pueblo está como está, porque perece de conocimiento. Perece de sabiduría. No podemos entender que el Eterno va a usar a quien Él quiera. Y usted sabe por qué el Eterno usa a quien Él quiera. Porque usted no vive con ese hermano. Usted no conoce la vida de ese hermano. Y usted no sabe cómo es la comunión de ese hermano en su casa. ¿Qué comunión tiene ese hermano con el Eterno? Y ellos no querían que estos hermanos profetizaran, pero ellos no sabían. Quizás se pusieron rebeldes y no quisieron ir al momento. Pero llegó el momento que vino un arrepentimiento sobre ellos y empezaron a orar y a pedirle perdón al Eterno. Y el Eterno dijo, no importa, aquí donde ustedes están igual, ustedes van a profetizar. ¿Me entiende? Entonces tenemos que tener discernimiento para las cosas. No juzguemos. Si vemos a un hermano hablando en lengua, pídale al Eterno que le dé interpretación. Y si no son las lenguas, ore por el hermano, como me pasaba a mí. Cada vez que yo escuchaba a alguien hablando en lengua, digo, Padre, esas lenguas son tuyas. Y enseguida el Eterno me ministraba. No. Y yo, Padre, que se calle. Abrázala con lazos de amor, pon un guarda en sus labios, para que no vaya a confundir. Esa era. Y mucha gente no me conoció, porque en mí veían demonios. Yo no le voy a decir que en un tiempo yo no estuve endemoniada, claro que sí. Claro que sí. Porque yo sabía que yo estaba mal. Y por eso fue que yo me fui de la iglesia. Y más el padre de mis hijos, una vez él me lo dijo. El domingo voy a ir a la iglesia. Y cuando yo la vea a usted brincando, voy a llamar al pastor y le voy a decir que usted está haciendo morcilla para el diablo. Porque usted va a brincar para la iglesia y después te viene aquí a pelear conmigo, a insultarme. Y yo dije, no voy más. Y aparte de todo lo que me hacían, todas las cosas. Ya yo estaba desencantada, pues. Porque yo quería demostrar a los hermanos de la iglesia que yo sí estaba convertida. Pero como no me aceptaban, entonces yo llegaba a mi casa a pelear. Pero eso fue después, porque al principio cuando yo me convertí, para que mi mamá se sanara, cuando yo llevé a mi hija para la congregación, que hoy es una pastora, están pastoreando con su esposo, yo la llevé a ella. Todo era bonito en la congregación, todo. Pero cuando se empezaron a manifestar dones en mí, empezó a haber como celo. Y es verdad, yo tenía un carácter fuerte. Yo todo lo juzgaba, yo todo lo criticaba, yo todo veía, yo veía demonio en todas partes, todo el mundo estaba mal y resulta que la que estaba mal era yo. Y me salí de la iglesia por cosas que pasaron, por eso es que yo digo que yo tengo 9 años en los caminos del Eterno. Porque ese día que yo me bauticé, que a mí me dijeron, ¿vas a contar tu testimonio? Yo dije, no, yo voy a dar testimonio que verdaderamente yo me convertí. Entonces yo no me reconcilié, yo me convertí. Porque yo me hubiera reconciliado si yo hubiera seguido teniendo comunión con el Eterno. Pero yo
Me fui a la iglesia y yo no volví más a nada, ni nada. Iba de vez en cuando. Entonces yo no me reconcilié. Yo me convertí verdaderamente. Entonces, no critique. Ore más bien. Cuando usted vea a un hermano que esté medio, no lo critique. Ayúdelo. Y si usted sabe, si el Eterno te muestra que estás mal, adóptalo como hijo. Y empieza a llamarlo, empieza a hablar con él, empieza a decirle las cosas. Dile, vamos a orar. Te pones de acuerdo, claro, le pides permiso al pastor. Y se ponen juntos, lo visitan, que te visite en tu casa. Vamos a hacer un altar en tu casa o en la mía, vente así, para que usted vea. Pero si usted no haga como esto y como Josué, que se quisieron poner celosos, no por Josué, no por Moshe, quisieron poner celosos era porque ellos no estaban profetizando todavía, porque a Josué no le había llegado el momento. Que el Eterno te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro en ti. Sonríe, que el Eterno te ama. Deja de estar llevando chisme de aquí y de allá. Y si alguien te cuenta algo, llévalo al cajón del olvido. Bendición. Te envío un abrazo. Que el Eterno te abrace y cumpla los deseos de tu corazón. Y que tu boca sea una fuente de bendición para bendecir a otros. Shalom, shalom, Ubrajo.